Y queremos ver hoy un tema acerca de la humildad. Y si entramos a los diccionarios y vamos a ver qué es humildad, habrán una serie de conceptos, pero queremos entenderlo desde el punto de vista del Señor. ¿Verdad? Esa humildad que Dios quiere para su iglesia, la humildad que le gusta a Dios, no una humildad fingida. Porque si nosotros vemos en la palabra de Dios, cuando Dios habla de Moisés, ¿verdad? Él se refiere como la persona más humilde, mansa, sobre la faz de la tierra. De acuerdo con la definición en lo que es la grandeza de la Torá. Cuando te habla de grandeza, te habla de humildad. Moisés representa el nivel máximo que una persona puede alcanzar. Y quiero que vayamos analizando este punto. La humildad es un nivel máximo que una persona puede alcanzar. Por eso ustedes ven que la lucha es continua, ¿verdad? La lucha es diaria. Siempre de nosotros sale soberbia, altivez, malas actitudes. En las conversaciones quizás malas acciones, actuamos mal. Decimos mal, nos referimos mal cuando queremos de pronto hablar otra cosa. Para Dios la humildad y la sencillez es algo grande, es un nivel máximo que sus hijos pueden llegar a tener. Por eso él llegó a tener una cercanía tan profunda. Humanamente, él era un hombre, era humano. Y humanamente él llegó a tener una proximidad o una cercanía con Dios por su humildad, por esa mansedumbre. Y Dios los pone a él como un líder, un maestro en el pueblo de Israel. Por eso claramente esta humildad tiene una relación directa con la grandeza del Eterno en nosotros. Recuerden que aún la humildad viene por el Eterno. Pero las personas tienen rasgos de personalidad, muchas, ¿verdad? Podemos ver personas positivas, personas amables, personas honestas. Pero el atributo que lo llevó a Moisés a ser grande fue el ser humilde. Por eso vamos a analizar lo que es la humildad, porque hay conceptos muy errados acerca de lo que es la humildad. ¿Sí? Nosotros debemos de ver y analizar rasgos opuestos de la humildad. Hay rasgos opuestos, por ejemplo, la arrogancia, ¿sí? El odio. Porque Dios es humilde, esa es una característica del Señor. Por eso el que es humilde llega al nivel máximo de tener ese parecido de Dios, y es porque está Él. Lo ha dejado totalmente gobernar a Dios en su vida, que ha llegado a un nivel de humildad grande. Porque al contrario de la humildad en Dios, muchas veces dicen que Dios odia, que Dios tiene odio, que Dios es arrogante, y no es así. Para Dios, Dios no da lugar a eso. En Él no hay, en Él hay amor. Por eso la persona arrogante, tú puedes ver y describir a una persona arrogante cuando esta persona siempre piensa que no necesita a Dios. Esa es una persona arrogante. Una persona arrogante es la que dice: yo voy a tener éxitos, pero no necesito a Dios. No necesito estar en la iglesia metido, no necesito estar orando. Yo voy a tener una vida de éxito por mí mismo, porque soy inteligente. Porque para eso Dios me ha dado una medida de inteligencia. Yo no necesito a Dios para hacer todo, ¿verdad? La ayuda de Dios, la misericordia de Dios, la siata dishmaya,
Siata Dismaya. Esa es la misericordia de Dios. Siata Dismaya. La misericordia de Dios se activa en las personas humildes, no en los arrogantes. Yo no necesito a Dios para hacer eso. Yo no necesito estar orando a cada momento para alcanzar algo. Y eso es lo que Dios ve. Dios tiene sus ojos puestos en la humanidad, en la iglesia, en su iglesia. Y Él ve lo que tú dices, lo que tú piensas. Yo no necesito ayuda. Yo sé que estoy bien. Esa es una persona arrogante. No tiene humildad. O sea, ¿qué hará Dios con esta persona? Y no se da cuenta de esta persona. Estas personas no se dan cuenta que están limitadas. No están siguiendo el camino de Dios, aunque están en la iglesia, aunque están yendo a los cultos, aunque están escuchando predicaciones. El arrogante aún busca la predicación que le convenga a la vida que ellos están siguiendo o a la vida que ellos están llevando. El arrogante siempre dice: yo no soy el culpable. Todos son los que lastiman, menos yo. Pero ¿qué es un humilde? La persona humilde tiene la actitud opuesta. La persona humilde primero se da cuenta que tiene talentos, pero a la vez está consciente de que esos talentos vienen de Dios, que consisten en Dios y que es Dios quien se los dio. Reconoce que todas las aspiraciones son alcanzables solo con la ayuda de Dios. Esa es una persona humilde. La que dice: yo todo lo puedo lograr, pero si es Dios conmigo, si está Dios conmigo, si Él va conmigo. Señor, si tú vas, yo voy. Señor, es que si tú no me ayudas, yo no puedo. Señor, es que eres tú y no soy yo. Ahí está la humildad. Quiero que te analices tú. No que otro te lo diga. Es la persona consciente de que tienes talentos, de que eres capaz, de que tú puedes hacer muchas cosas y las haces bien. Y eso no te hace orgulloso. Orgulloso es cuando yo creo que soy el mejor y que no hay nadie que se compare a mí. Pero humilde es cuando reconoces que los talentos están en ti, pero que provienen de Dios. Que reconocen que aún sus aspiraciones están en las manos de Dios. Por eso ellos concientizan siempre que es Él, es Dios y no nosotros. Cuando nosotros logramos esto, reconocer que es Él y no nosotros, reconocer que es Dios y no el hombre, no nuestra sabiduría o capacidad, entonces ahí se desata una fortaleza en la vida de esta persona. Se hace tremendamente fortalecida, porque Dios cerca al humilde. Dios está entre el humilde. Una vez que la persona se da cuenta que Dios le puede dar cualquier cosa que necesite, entonces es algo potencial, es un poder que se desata, hermanos. ¿Por qué? Porque has entendido que la fuente de tu éxito es Dios. Pero la fuente de tu éxito por tus propias fuerzas es limitada. Si una persona hace esfuerzos necesarios para alcanzar algo, ya no está Dios. Si tú haces algo para que te amen, tú estás haciendo mérito porque yo quiero que me amen, y estás haciendo quizás humilde, quizás estás haciendo atento, pero tu enfoque no es Dios. Tu enfoque es que alguien obtener algo a cambio de algo.
es Dios en nosotros. Si yo tengo algo bueno, automáticamente tengo que reconocer que es Él en mí. Él es el bueno en mí. Por eso tengo algo bueno. No, yo soy bueno, yo soy buena. Yo ayudo a todo el mundo. Esa es una persona arrogante delante de Dios. Alguien que todavía no le han preguntado y ya lo está diciendo. ¿Verdad? Arrogancia, orgullo. Eso hace que la presencia de Dios se aleje de esa persona. Por eso los atributos de Moisés le permitieron llegar a increíbles alturas. Él se dio cuenta que cualquier cosa que intentara hacer la podría lograr solo gracias al poder que le había dado Dios. Y la conciencia de esto eliminó todas las limitaciones sobre lo que él podría lograr. Por eso nosotros vemos los logros de Moisés y leemos lo que él hizo, lo que Dios hizo a través de este hombre. Debemos aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a ser humildes, es ejercitarnos en esto, en la humildad. Debemos aprender que la humildad es la clave de la grandeza. Escríbelo en tu cuaderno, los que están ahí estudiando conmigo. La humildad es la clave de la grandeza de Yeshua en mí. ¿Verdad? Es entender que tenemos esa fuente de poder que nos va a llevar a alturas increíbles sin nosotros merecerlos, sin nosotros hacer esfuerzos. Si tenemos a Yeshua en nuestras vidas, tenemos que tener claro, ¿verdad?, que la gloria de Dios es la causa de nuestro éxito. La gloria de Dios está en ti cuando todo lo que tú haces, sabes que es Él a través de ti. Esa es la clave del éxito. Muchos quieren éxito, quieren lograr grandes empresas, hacer grandes imperios, pero todo se lo atribuyen a ellos mismos. Y todo eso va a caer. Porque ¿cuánto puede lograr una persona cuando no está conectada a Dios? Si Dios es el sustento de todo. Y eso es lo que el mundo no cree, no entiende, y muchos ni saben, porque están vendados, están cegados. Pero ¿cuánto puede lograr una persona si no está conectada con Dios? Pero en cambio, ¿cuánto puede lograr una persona si se conecta al poder ilimitado de Yahweh? ¿Cuánto puede lograr una persona si le crees? Porque es otra característica de la humildad, creerle al Eterno. Creer con el corazón, creer con el alma, que Él es la fuente inagotable de mi bendición. Él es la fuente inagotable de mis éxitos. Porque aún, como yo les he explicado en lo que el Padre nos ha dado en los ayunos, es un ciclo de vida. Porque todo lo que yo obtengo es para que vaya a Él y de Él vuelve a mí. Y en ese ciclo de vida me mantengo y voy a estar siempre lleno para dar, lleno para dar, lleno para dar. Él me llena y vuelve a Él. Y cada vez más grande y cada vez más exitoso, pero para Él, para Él, para Él, porque ese es el punto del poder del Hijo de Dios. Porque si no, no hay humildad. Señor, dame. Señor, dame. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Y cuando Dios te da, no vuelve a la fuente del poder de bendición y de multiplicación, sino que tú lo pones en un área estéril, donde no va a fructificar, más bien se va a secar y va a desaparecer. Por eso la pregunta, ¿cuánto puede lograr una persona desconectada del Eterno? Nada. Nada. Por eso nosotros necesitamos entender
La humildad. La humildad es una virtud. Es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones. Eso es la humildad. Una persona, ¿verdad?, que entiende sus propias limitaciones y debilidades. Y obra en conciencia, siempre está pensando, siempre está consciente. ¿Está bien lo que voy a hacer? ¿Estará bien lo que voy a decir? Muchas veces, hermanos, nos salimos y ya vamos a llegar a este punto. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. Escríbelo. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. Por eso el significado de humildad se relaciona con su origen etimológico, que viene de la palabra de latín humilitas. A su vez viene de la raíz humus, que significa tierra. Entonces, ¿qué representa? ¿Verdad? ¿Qué representa? Tierra, polvo. Eso somos. Eso somos. Eso somos. ¿Qué puede decirle el polvo al Creador? ¿Cómo puede levantarse el polvo contra el Creador? Por eso es humildad. Viene de estas palabras etimológicas. Humíllate. Sé humilde. La humildad es una cualidad. Es una cualidad de la persona que se rebaja frente a los demás. Pero, ¿por qué? Porque reconoce la igual dignidad de cada ser humano, en tanto que todos vienen de la tierra, todos venimos del polvo. Todos somos iguales. No hay hombres más grandes que los otros. ¿Quién hace grande al hombre? El mismo hombre. Pero el humilde sabe que son tierra, polvo. Esos somos iguales. La humildad se relaciona con la virtud y con la modestia. La humildad está relacionada con la virtud y con la modestia. La humildad puede ser una cualidad humana independiente, de posición también económica y también social. Una persona humilde, escuchen, una persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie. ¿Sí? Miren este aspecto muy importante. Una persona humilde no pretende jamás estar por encima, pero tampoco por debajo de nadie, sino que sabe y entiende que todos somos iguales y que todos venimos del polvo y que todos fuimos creados por un mismo Dios. Ahora, ser humilde no implica, hermanos, dejarse humillar. Eso quiero que quede claro. Hay gente que dice, no, usted no es humilde. Pero el ser humilde no implica dejarse humillar. Pues la humildad no se supone a una renuncia a la dignidad propia como persona, ¿verdad? La humildad está en reconocer nuestros errores. La humildad está en que yo reconozca que cometí un error, pero saben, voy delante de Dios y le digo, cometí un error, Señor. Señor, fallé, ayúdame. Señor, perdóname. Por eso una persona que actúa con humildad no tiene complejos, escucha. ¿Cómo yo sé que estoy en soberbia, que estoy en orgullo, en rebelión? Porque una persona que actúa con humildad no tiene complejos de superioridad ni tampoco de inferioridad. No tiene necesidad que le estén recordando sus éxitos, sus logros. No necesita que le estén diciendo lo bueno que es, lo bueno que es. ¿Verdad? Una persona humilde jamás va a pisotear a las demás personas.
Una persona humilde jamás va a pisotear a la gente de su entorno. Una persona humilde jamás va a pisotear a sus seres queridos. No, es que yo soy humilde, yo no soy vanidoso. No, eso no tiene nada que ver. Una persona humilde jamás pisotea a los demás. Las personas que obran con humildad no andan vanagloriándose de sus acciones. Es que yo hago esto, es que yo hago lo de acá, es que si no fuera por mí, es que ustedes no saben lo que yo hago, es que ustedes no saben cómo yo soy. No, hermanos, ahí no hay humildad. Por el contrario, eso es ser ostentoso, arrogante, orgulloso. No hay modestia, no hay sobriedad ni mesura, no hay humildad. La humildad es una virtud, ¿verdad? La humildad es una virtud. Tiene muchas características que se manifiestan en el comportamiento. Por ejemplo, la humildad comprende la igualdad y dignidad de todos los sujetos. La humildad comprende la igualdad y dignidad de todas las personas. Mira, la humildad valora el trabajo y el esfuerzo de los demás. La humildad reconoce las virtudes propias, la capacidad que uno tiene, pero también reconoce que vienen de Dios. También reconoce las propias limitaciones que tenemos. Hasta ahí yo llego, no puedo más, yo sé que no voy a poder eso. Reconozco que tengo limitaciones, no soy todopoderoso, no soy el Dios eterno. El Creador es el único, que es el Dios del imposible, es el Dios todopoderoso, pero nosotros como seres humanos sí tenemos limitaciones. Eso es un humilde, eso reconoce la humildad. La humildad te lleva a expresarte con afabilidad, con amor, con respeto. Te lleva a actuar con modestia, con sencillez. También la humildad te ayuda a percibir relaciones sociales equilibradas. Tú puedes ser el más grande jefe, pero tú te acuerdas cuando empezaste. Tú puedes ser el más grande líder, pero tú te acuerdas los errores que también cometiste. La humildad te lleva a escuchar a los demás, sus problemas, sus debilidades, lo que les aqueja. También la humildad te hace respetar genuinamente a los demás. Genuinamente. Genuinamente implica de verdad, no hipócrita. Muchas veces la gente dice humilde a la gente que tiene bajos recursos económicos. Y se refieren como, ay, esta señora es humilde, porque quizás tiene bajos recursos económicos. Pero una persona en este sentido, que proviene de un hogar de escasos recursos y que no tiene mayores posibilidades de prosperar, eso no es una persona humilde. Por ejemplo, cuando hablan y dicen, Luis tiene un origen humilde, porque nació en el seno de una familia de pocos recursos económicos. No, eso no es humildad. Porque esas personas quizás son más orgullosas, más arrogantes. Eso no es humildad. Por eso la humildad puede referirse a la actitud de quien se somete. Escucha bien, iglesia. Humildad puede referirse a la actitud de quien se somete o rinde a una autoridad establecida.
por Dios en la iglesia, una autoridad, ¿verdad?, que insta a superior. Por ejemplo, los hijos de Dios se sujetan a su líder puesto por Dios, ¿verdad? La persona humilde va y se sujeta al vigilante que lo detuvo, a sus que son superiores, ¿verdad? Entonces ahí se ve el sentido de la humildad en las personas. Por eso, en este sentido, comportarse con humildad implica también evitar actitudes de prepotencia ante un líder, ante un jefe, ante la policía, ante una autoridad, ¿verdad?, como el vigilante que te detiene y que yo no le voy a dar la licencia y comienzan, no, aquí están mis papeles. Y más bien optar por acatar lo que les están diciendo. A la derecha, señor, parquéate, tranquilo, humilde. Humildad, ¿verdad? Según la Biblia, hablando ya bíblicamente, es la actitud virtuosa que viene de Dios, que tiene el Señor ante su superioridad y perfección. Él es la humildad. Él es ese espíritu afable. La humildad viene del Espíritu Santo. Por eso no confundamos. Una persona humilde no está por encima ni por debajo. Por eso, aún en las pequeñeces, en el ministerio de nuestras vidas, debemos de aceptar con dignidad los errores que cometemos, que somos seres humanos. Cometemos errores, ¿verdad? Pero Dios nos dice que tenemos que llegar nosotros a esa estatura del varón perfecto, que tenemos que ser agradables y perfectos delante de Él. Como dice Primera de Pedro 5:5, revestidos de humildad. Pero quiero que lean conmigo, busquen Primera de Pedro 5:5. Dice, revístete de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Se acuerdan lo que es resistir a los soberbios? No es pelear con el soberbio. Resistir es dejarlo que hagan lo que les dé la gana. Es salir él de la escena. Resistirlo es ignorarlos, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Da gracia. La gracia es Yeshua. Pero da gracia, no es que te da gracias por ser humilde, porque hay mucha gente que malinterpreta los versículos. No es que te da gracia o favor de que te ves bonito, no. Es esa gracia. Y da gracia a los humildes, da su presencia, da su Shekinah. La humildad pues llama a la conciencia de entender que los seres humanos somos todos iguales. Amén. Todos iguales ante los ojos de Dios. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Por ejemplo, el mayor ejemplo de humildad en lo que es la palabra de Dios es la figura de Jesucristo. Mira lo que dice Filipenses 2, 5 al 8. Busquen ahí, Filipenses 2, del 5 al 8. Jesucristo, nuestro ejemplo a seguir. ¿Sí? Y ahí escribe, yo tengo la humildad de Yeshua. Y decláralo ahí. Miren, no nos avergoncemos, hermanos. Nosotros como Ministerio Proyecto Vida nos movemos como el Espíritu de Dios nos guía a hacerlo. Para muchos parece locura,
tonterías, escribir, no, yo escribo lo que soy y declaro lo que siento. Sé que en mí está Yeshua. Y la humildad es mi Yeshua. Esa humildad yo la tengo, yo la declaro. Tengo la humildad de Yeshua. Yo la tengo. Si tú la tienes, escríbelo. Confiésalo y créelo. No somos tontos. No somos tontos. No nos dejamos ver, como dicen por ahí vulgarmente, la cara. No, hermanos. Cuando nosotros somos padres, lo que primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es la humildad. La humildad sin fingimiento, la humildad sin hipocresía. Miren, como padres ustedes pueden discutir con sus hijos. Como padres ustedes pueden tener roces con sus hijos. Estar en desacuerdo, pero jamás quedarse enemigos. Pero jamás dejar de amar a tu hijo y de decirle mi hijo. ¿Verdad? Porque un padre ama a su hijo. Si tú ves en tu hijo que hay soberbia, ya no hay humildad, ya no hay Yeshua. ¿Qué está pasando? Tú no puedes quedarte enemigo de tu hijo o enemigo de tus padres. Quizás te castigaron, pero tú enseguida, ya a la media hora, al momento, papito, mamita, y todos volvemos a la normalidad, porque el padre que ama corrige. No puede faltar la humildad de Yeshua en los hijos de él, porque entonces no está su ADN, no está su esencia. Humildad, y de eso se les enseña a los niños desde pequeños. Por eso en la palabra en Filipenses 2:5-8, el máximo ejemplo a seguir nuestro es Cristo, es Yeshua. Y dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se humilló, dice, hasta la muerte. ¿Sí? Esto es la humildad. Esta es la genuina humildad. Cuando tú eres el jefe, pero tú puedes sentarte con tus trabajadores. Por eso ustedes ven que los países como Corea del Norte, Corea del Sur, y más es en Corea del Sur, que los grandes, los magnates de estos coreanos, estos orientales, ellos trabajan en la calle dando comida a los pobres, dando comida a los necesitados, los grandes, los que son los dueños de las grandes empresas. Y ellos lo hacen para llevar esa ejercitación de ser humilde. Cuando un empleado comete un error, el que se arrodilla y le pide perdón si es un hotel, el que se arrodilla y le pide perdón es el dueño de toda la empresa. Se arrodilla ante el cliente y le dice, perdónenos. Imagínense en la humildad. Por eso ustedes ven a esta gente demasiado arriba, entendidos, inteligentes, hermano, porque Dios pesa eso. Es muy importante. Jesús es el máximo ejemplo a seguir. Humilde. Él podía venir como el Todopoderoso, pero Él decidió venir en forma de siervo, haciéndose obediente. Por eso ustedes ven que la humildad y la obediencia van de la mano. Humildad y obediencia van de la mano. Es importante que el que tiene humildad tiene obediencia. Porque el que es orgulloso y soberbio, tú le das una orden y no lo cumplen. Por ejemplo, yo les envío a ustedes un cuadro para que oren. Hermano, hoy día te toca orar. El Señor que está puesto sus ojos en ti, está viendo todo lo que tú haces. La pastora dijo que ore, ok, me toca. Humildad y obediencia. ¿Verdad? Pero
si tú dices, yo no voy a estar orando y cuando ella me diga, yo puedo orar cuando yo quiera, cuando yo tenga tiempo, eso es falta de humildad. Porque sencillamente no hubo obediencia. Amén. Póngame amén ahí, todos los que me están escuchando. Yo sé que tú eres humilde y obediente. Porque Proyecto Vida tiene el Espíritu de Dios. Amén. Y los que tienen el Espíritu de Dios tienen humildad y obediencia. Amén. Así es, iglesia. Por eso Dios quiere una iglesia que no sea soberbia. Una iglesia que no se levante o que no quiera levantarse por encima de los demás. Eso es soberbia. Cuando la gente quiere estar por encima de los demás. La mejor iglesia, los mejores cantores, los mejores predicadores. No, nosotros somos los mejores. Eso es soberbia. Nosotros necesitamos la humildad de Yeshua en nuestra vida. Necesitamos tener en claro la diferencia entre soberbia y el orgullo. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener claro eso. Que tenemos que ser humildes. La soberbia manifiesta el deseo de ser preferido por todos. Esa es la soberbia. Quieren ser que todo el mundo lo acepte, que todo el mundo vea lo que ellos hacen, que todo el mundo los llamen, que todo el mundo estén atentos a lo que ellos quieren o que sean importantes. Eso es un soberbio, ¿verdad? Son egocéntricos, tienen vanidad. Por eso el orgullo también trae soberbia. Orgullo trae soberbia. La soberbia es una actitud orgullosa. La soberbia es una actitud orgullosa, consistente en eso de que la persona se envanece a sí misma. ¿Verdad? También soberbia se le llama a la rabia o cuando la gente está enfadada. Y muestra a una persona de una manera exagerada. El rostro se les cambia, se desfigura, su manera de hablar, como se vuelve como animales. Por eso esto es algo que Dios resiste, es algo que Dios no puede estar donde hay estas personas, donde se manifiesta la soberbia y el orgullo. No, Dios no puede estar, porque Dios ve lo contrario. Dios quiere ver humildad, sencillez, modestia. Eso es lo que quiere ver Dios en su iglesia para poder habitar entre nosotros. Por eso tenemos que romper con esto. Tenemos que dejar la soberbia y el orgullo, romper y que venga la humildad de Yeshua a nuestras vidas. Por eso, iglesia, si nos metemos más en Él, si nos conectamos más con Él a través de la oración, del ayuno, de la obediencia y de la humildad, de la obediencia, el Señor se va a conectar, vamos a estar conectados, vamos a tener vida, vamos a tener poder en nuestras vidas, el poder de decirle no a la maldad, de decirle no al egoísmo, de decirle no a ese desequilibrio que quiere formarse en nosotros. No, yo no voy a ser orgulloso, yo no voy a ser soberbio, yo quiero la humildad de Yeshua, yo quiero ser como Él, que Él, aún siendo el dueño del mundo, el creador de todo, aún de lo que Él estaba pisando o donde Él se acostaba, Él jamás se jactó. Porque cuando yo tengo a Cristo, sé quién soy. ¿Dónde está tu grandeza? Cristo es tu grandeza. ¿Dónde está tu poder? Cristo es mi poder. ¿Dónde está el poder de la iglesia? Es Cristo. Pero la iglesia lo ha sacado y han puesto al dinero como el poder, han puesto a la gente como el poder, han puesto a gente, empresarios como el poder, y ya no está Cristo. Pero nosotros, Proyecto Vida, tenemos a Cristo. Ahí escribe, Proyecto Vida tiene a Yeshua, es nuestro poder. Él es nuestro poder, y no permitas que nada ni nadie saque a Cristo de tu vida. No permitas que nada ni nadie te entregue un poder diferente, un fuego extraño, donde tú piensas que estás bien, que estás progresando,
y que todo te va bien porque eres inteligente o porque eres capaz. Eso es orgullo y soberbia. Porque el que reconoce que sin Cristo yo no puedo hacer nada, ese es humilde. Sin Cristo yo no puedo hacer nada. Por eso Moisés le decía, si tú no vas, yo no voy, Señor. Tú oyes a un Josué, Señor, si tú no vas, yo no voy. Si tu presencia no va delante de mí, yo no me muevo. Esa es la gente humilde, la gente obediente cuando Dios le dice algo. Esa es la gente que Dios quiere, anhela, esa iglesia que entienda que es Yeshua. No somos nosotros. Amén. Dios te bendiga. Shalom.